La laicidad del Evangelio, de José María Castillo. La religiosidad de Jesús, capítulo 10. He dicho y debo insistir en ello, que en este libro no hablamos para nada del laicismo, sino de laicidad. Laicismo, según el diccionario de la RAE, es la doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más concretamente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa. Este es el significado de la palabra. Pero con frecuencia, más importante que el significado, es el uso que se hace de una palabra. En este caso, el uso del término laicismo es frecuente para indicar toda doctrina que favorece la ausencia de influencia. María Moliner. De la religión en las ideas y en la vida de los individuos y de la sociedad. Con lo que lógicamente estamos indicando no solo la separación de la Iglesia y la religión respecto al Estado, sino además y de forma implícita se apunta al rechazo de lo religioso y por tanto la afirmación del ateísmo en cualquiera de sus formas. De ahí la importancia que tendría la inclusión en el diccionario oficial de nuestra lengua del término laicidad, porque en ese término cabe perfectamente la situación de aquellas personas o grupos humanos que, por ejemplo, admiten alguna forma de fe en Dios o de búsqueda de esa fe, pero viven esa experiencia por libre. Quiero decir, al margen de la Iglesia y del clero, incluso en desacuerdo con tales instituciones y desde luego sin someterse a ellas. Por eso este libro se titula La laicidad del Evangelio, porque aquí se intenta explicar lo que fue y cómo se desarrolló la vida, el bios de un hombre que tuvo y mantuvo una intensa y profunda relación con Dios, al que siempre invocó como Padre, pero que al mismo tiempo provocó un constante y creciente conflicto con la religión oficial, la religión establecida, sus dirigentes, sus más fieles observantes, sus teólogos, sus normas y sus rituales sagrados. Esto mismo, dicho de otra manera, nos viene a indicar que Jesús vivió y enseñó una religiosidad en la que Dios y la religión no solo no coinciden, sino que además entran en conflicto de tal manera y hasta tal extremo que el Dios de Jesús y la religión del templo y los sacerdotes son incompatibles. Es más, si todo esto es así, la consecuencia que de ello se sigue es que, a juicio de Jesús, el mayor impedimento para encontrar a Dios es precisamente la religión del templo y de los sacerdotes. Esta convicción fue tan fuerte y estuvo tan clara en la vida de Jesús que por mantener semejante convicción y llevarla a la práctica, se jugó sus derechos, su dignidad, su credibilidad, su propia vida. Y así se mantuvo hasta el final, hasta el límite íntimo, último de todos los límites, el límite de su último suspiro, cuando expresó a gritos que se veía y se sentía abandonado por Dios. Mateo 27:46, Marcos 15:34. Hay que insistir en esto último, por más fuerte y duro que sea. La religiosidad de Jesús le llevó, al terminar su vida en este mundo, a verse y sentirse sin Dios. Sabemos que el grito fuerte, Mateo 27:46, de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, es el versículo inicial del Salmo 22, exactamente 22:2. Hay quienes piensan que Jesús recitó el Salmo entero hasta el final, que acaba con una alabanza a Dios, Salmo 22, 23-32. Pero aquí es importante saber que a partir de la ilustración, este texto se ha leído no en el sentido imposible de que Dios abandonó a Dios.
lo que en definitiva hubiera venido a ser una especie de ajuste de cuentas entre Dios y Dios. El grito de Jesús, aunque utilice un salmo, es la queja de un hombre que se siente abandonado, desamparado y solo. Así lo ha entendido la exégesis más autorizada durante el siglo XX. Jesús, sin duda alguna, se sintió abandonado por Dios, un abandono progresivo en las últimas horas. Empezó por Judas, luego los discípulos, siguió con Pedro, después las multitudes y al final incluso Dios. Es la experiencia sobrecogedora de un desconocido judío que en el año 1943 murió abandonado en el gueto de Varsovia y dejó escrito este testamento: creo en el Dios de Israel, aunque él haya hecho todo lo posible para que no crea. Dios ocultó su rostro al mundo. Las hojas en las que escribo estas líneas voy a encerrarlas en la botella vacía y esconderlas aquí entre los ladrillos de la pared maestra, debajo de la ventana. Si alguien las encuentra un día y las lee, entenderá quizá el sentimiento de un judío, uno de los millones que murió como abandonado de Dios, ese Dios en el que cree tan firmemente. Creer en Dios en la situación límite que se expresa en este breve escrito es algo que solo se puede entender desde una religiosidad que rebasa todo límite. ¿Qué religiosidad fue aquella? Y sobre todo, ¿cómo la vivió Jesús?